que tengan buenos resultados en su taller, ¿vale? Entonces, la clase pasada estuvimos viendo la unidad de geología estructural con respecto a los esfuerzos. ¿Quién me dice en qué diapositiva quedamos, muchachos? ¿Alcanzamos a ver las partes de los pliegues? Sí, señor, profesor, lo vimos. Sí, alcanzamos a ver esta diapositiva entonces también. Sí, señor. Listo, entonces quiere decir que quedamos acá, que yo les dije que arrancamos en esto de dirección y buzamiento, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listo, muchachos, entonces, ¿qué les pido primero que todo? Mucha atención a esta clase, porque esta clase va a explicar muchísimas cosas y van a ser importantísimas para su taller, sobre todo para los que necesitan nota y puedan levantar algo de nota con el taller. Entonces, por favor, mucha atención a esto. En geología... Profe, buenas noches. ¿Para cuándo es el taller? ¿Para hoy mismo? No, ¿Sábado lo señor, vamos a hacer o el lunes? no, el lunes. Listo, se explica hoy y el lunes se los envío a su correo. Tienen las 2 horas para hacerlo, lo reenvían al correo y listo. Como siempre lo hemos hecho. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Bueno. Listo. Entonces, cuando hablamos en geología de dirección o de rumbo y buzamiento, hablamos de la localización de las diferentes estructuras y esas estructuras pueden ser de 2 tipos. Pueden ser bidimensionales, es decir, en 2 dimensiones, o pueden ser tridimensionales, es decir, en 3 dimensiones. ¿Listo? Eso va a ser la primera diferencia. Tenemos que tener claro si lo que nos están preguntando es algo que se representa en 3 dimensiones o es algo que se representa en 2 dimensiones. Entonces, el rumbo va a hablar de la dirección en la que se depositan las cosas. Si, por ejemplo, pensamos en una capa de una litología en específico y pensamos tridimensionalmente cómo va esa capa, entonces podríamos pensar que primero tiene una dirección. Es decir, esta capa va de sur a norte, o esta capa va de oriente a occidente, o esta capa va de nororiente a suroccidente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la primera referencia. Va de un cuadrante a otro cuadrante, de un cuadrante al otro cuadrante. Y la definición dice que es el ángulo que forma la proyección del eje del pliegue sobre en este caso hablando de un pliegue, sobre un plano horizontal con el norte geográfico. Lo único que tenemos que tener claro acá es que es la dirección de algo que se puede representar tridimensionalmente. Ahora, esas cosas que se pueden representar, esas estructuras que se pueden representar tridimensionalmente, por lo general, están inclinadas. ¿Listo? Así sea un ángulo, así sea un grado, pero están inclinadas. ¿Cuánto puede ser la máxima inclinación de algo, muchachos? La máxima inclinación de algo. 359. No, la inclinación. ¿Cuánto es lo máximo que puede estar inclinado algo? 90 grados. Exactamente, Arnulfo. Yo puedo tener algo o que esté totalmente horizontal a 0 grados o puedo tener algo que esté totalmente vertical a 90 grados. Es decir, que el buzamiento o la magnitud del buzamiento siempre va a ser máximo 90 grados. Va a estar entre 0 y 90 grados como máximo. ¿Listo? Que me digan que la magnitud del buzamiento es 350, pues está mal, porque lo máximo que puede ser o está acostado o está de pie, nada más. ¿Listo? Entre 0 y 90 grados. Pero entonces acá tenemos que tener 3 cosas en cuenta. Ya hablamos de la primera. Las capas o la estructura que estemos viendo va de una dirección a la otra, de un cuadrante al otro cuadrante. Segundo tema que tenemos que ver, el buzamiento. El buzamiento, primero tenemos que determinar la dirección del buzamiento. Y cuando hablamos del buzamiento, hablamos de la inclinación. ¿Hacia dónde está inclinada esa capa? Ya sabemos que esa capa va de un lugar a otro, pero está inclinado hacia uno de los lados. ¿De acuerdo? Ese buzamiento siempre va a estar perpendicular al rumbo. Dicho eso, si el buzamiento siempre está perpendicular al rumbo, si yo tengo un rumbo norte-sur, ¿hacia dónde puedo tener el buzamiento? ¿Este-oeste? Hacia el este o hacia el oeste, ¿cierto? Tengo 2 opciones. Si dije que siempre es perpendicular, entonces
O ese buzamiento puede ir hacia el oeste o ese buzamiento puede ir hacia el este. Eso ya lo veremos hacia dónde, pero tengo dos opciones. ¿Listo? Si mi rumbo va oeste, este, oeste, ¿hacia dónde puedo tener los buzamientos? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Cambian las Norte direcciones. o hacia el sur. ¿Listo? Que quede eso claro. Entonces, cuando hablo que siempre es perpendicular, quiere decir que siempre va a estar ¿a cuántos grados? A 90. Profe, una 90. pregunta. Siempre va a estar a 90 grados. Sí, señor. Profe, ¿esa dirección de buzamiento uno la escoge o es la que le toque, digámoslo así? No. Piensa otra vez, volvamos puesta en una capa. Esa capa va de un lado hacia otro. Piensen que están ahí mirando una montaña y que tienen esa capa va de un lado hacia otro. Pero si lo miran, si lo piensan con detalle, esa capa también tiene una inclinación. No la inclinación de la dirección, ¿cierto? Es una inclinación añadida a esa dirección, a esa disposición. Ya lo vamos a ver más claro, tranquilos. Ya lo vamos a ver en una figurita. ¿Listo? Entonces, ya vimos dos cosas. Dirección de rumbo. Ahora, dirección de buzamiento, es decir, hacia dónde está inclinado. Dirección de esa inclinación. Tercero, la magnitud de esa inclinación. Entonces, sabemos que eso está inclinado hacia, como lo acabamos de decir, hacia el norte o hacia el sur, pero tenemos que determinar cuánto está inclinado. Si está inclinado 10 grados, si está inclinado 20, si está inclinado 50, si está inclinado 80, etc. Máximo pueden ser 90, mínimo puede ser 0. ¿Listos? Entonces, cada vez que hablemos de estas cosas, de planos tridimensionales, de estructuras tridimensionales, tenemos que tener ¿cuántas cosas en mente? ¿Cuántas características? 3. 3. Dirección de rumbo, dirección de buzamiento, magnitud de buzamiento. ¿Listo? Entonces ahora vamos a la práctica. Este gráfico no lo voy a usar porque es que es un poquito confuso. Ya sí, después de que entiendan uno más fácil, volvemos si quieren a este. Este es el fácil. ¿Listo? Entonces, primera cosa que dijimos, dirección de rumbo. ¿Qué quiere decir esa dirección de rumbo? Es decir, esta capa café va de aquí hacia allá. Pensemos un segundo en la opción de que nosotros estábamos por acá deslizándonos por acá por este plano, pero de repente nos vinimos caminando por acá, pam, 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 y dimos la vuelta acá. ¿Cómo vamos a ver esas capas por este lado? Como si fuera una bandera. Horizontales, ¿no, profe? Por ese lado Exacto, vamos seríamos a ver. horizontales. Vamos a ver 3 capas horizontales. ¿Listo? En este caso vamos a ver 3 capas que son horizontales. Y en esas 3 capas horizontales o esta dirección, ¿qué dirección me está hablando? ¿Qué dirección podría ser esa? ¿La dirección de qué? Vamos, muchachos. ¿De rumbo? De rumbo. De rumbo, Claro, ok. de rumbo, porque me está diciendo que esta capa va de aquí hacia allá o de allá hacia acá. Entonces, por este lado podríamos determinar la dirección de rumbo, ¿cierto? Entonces, miren, esta capa va de aquí hacia allá, continúa hacia allá y continúa hacia acá. Entonces, ahí tengo la dirección de rumbo. ¿Qué pasa? Que si yo hago esta vista, esta que acabamos de ver, si yo me paro ahí, pues no voy a poder ver la dirección de buzamiento. ¿Es claro eso? ¿Por qué no la voy a poder ver? Pues porque solo estoy viendo 3 líneas horizontales, entonces yo no veo hacia dónde está inclinado eso. Entonces, como no le veo por allá, me doy por acá la vueltica y miro, y acá digo, ah, vea, esto que parecía estar horizontal, ¿hacia dónde está inclinado? Podemos decir que es sureste. No, por ahora no le pongamos posiciones geográficas. Yo me vengo acá y miro hacia allá, ¿hacia dónde está inclinado esto? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Esto está inclinado hacia mi derecha, vean, todos estos están inclinados hacia la derecha. Algo que antes veía que estaba horizontal por este lado, ahora me vengo por este lado y veo que está inclinado hacia la derecha. Entonces ahí ya digo, ah, esto está perpendicular. Lo que pasa es que acá no podría determinarlo, pero si lo hago por este lado sí podría determinarlo. Entonces, ¿qué estoy determinando? Primero, que mi rumbo más o menos tiene una dirección así y que mi buzamiento más o menos perpendicularmente tiene una dirección así. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, Sí, señor. acá agregamos otra cosa bien importante. Ahí, profesor.
Un momento, Arnulfo, un momento ya te escucho, antes de que se me pierda la idea. El rumbo siempre va a ser línea larga, el buzamiento siempre va a ser línea corta. ¿Listo? Siempre, siempre. Rumbo, línea larga, buzamiento, línea corta. Y acá solo estamos hablando de la dirección. Dijimos, si el norte está arriba, entonces estoy diciendo mi rumbo va de noreste a suroeste y mi buzamiento va hacia el sureste. Nada más. No le he dado todavía la magnitud. ¿De acuerdo? Hasta ahí voy. Hasta ahí vamos. ¿Listo? Ahora sí, Arnold. Le iba a preguntar la parte de perpendicularidad en el dibujo. ¿A dónde la está viendo su merced? ¿Abajo, donde está como si estuvieran enterrándose en las 3 capas que se ven? ¿O en qué parte le ve la perpendicularidad? Sí, Arnulfo, voy a poner más atención. Si yo estoy diciendo que el rumbo va de aquí para allá. Por eso, profesor, le estoy preguntando y por eso le dije que si me podía explicar esa parte. Sí, es que lo acabé de decir, Arnulfo. Lo acabé de decir. Entonces, por eso. Qué pena, profesor. Entonces, El gracias. rumbo va en esta dirección, ¿de acuerdo? Como va esta línea, como están las flechas. Esa es mi dirección de rumbo. Y si yo digo que esto está inclinado hacia la derecha, y no porque lo diga yo, sino que por el muñeco nos lo muestra, el pedazo de torta nos muestra que esto está inclinado hacia la derecha, entonces, si esta es mi línea y esto está inclinado hacia allá, ahí está la perpendicularidad. Entonces, acá vemos en nuestra nomenclatura de rumbo y buzamiento que tengo mi línea larga para el rumbo y el buzamiento perpendicular a esa línea de rumbo. ¿Vale? ¿Qué nos hacía falta, muchachos? ¿Qué dijimos que nos hacía falta en ese gráfico? Qué pena, es que no me está quedando solo la perpendicularidad, no me queda claro. Claro, la perpendicularidad lo tienes que pensar en un plano cartesiano, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la perpendicularidad, mira, estamos diciendo que estas capas van, si el norte está allá, está diciendo, extendamos esta línea del norte. Entonces, miren, yo extiendo mi línea del norte, igual este va a ser un buzamiento y un rumbo aparente. ¿Por qué? Porque estoy llevando algo tridimensional a algo bidimensional. Entonces, si mi rumbo es esa, mi línea de rumbo es esa, y acá tengo que trazarle una perpendicular a esta. Entonces, ahí se entiende, si este es mi norte, va hacia arriba, y este es mi línea de rumbo. ¿Hacia dónde va ese rumbo? ¿Cuál es la dirección de ese rumbo? Ese es el rumbo. Pongámosle otro color al rumbo. ¿Cuál es la dirección de ese rumbo? ¿Noreste? Noreste, sí. Noreste, profe. ¿Solo noreste? Noreste a noroeste, profe. A suroeste. Suroeste. Exacto. Entonces va de suroeste a noreste y de noreste a suroeste. ¿Listo? Esa es mi dirección de rumbo. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tengo para el buzamiento en este caso? No en la torta, solo en este gráfico. ¿Qué opciones tengo para ese buzamiento? Perpendicular al rumbo. Claro. ¿A qué cuadrantes diría eso? Sí. Sería el cuadrante número 1, ¿no? No, acá este es el cuadrante número 1. El rumbo está ahí. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Al 3. Noroeste o sureste. Exacto. Entonces, las únicas dos opciones que yo tengo para que sea perpendicular a eso es o hacia esta dirección, ahí perpendicular, que es decir, hacia el suroeste, o hacia la otra dirección, es decir, hacia el noroeste. Tengo dos opciones de perpendicularidad para eso. Entonces, ahora volvemos a esta cosa tridimensional, vemos el rumbo acá y efectivamente estamos viendo que esto está inclinado hacia el sureste. Ya de tener esas dos opciones, ya sé que esto va hacia el sureste. Perpendicularmente, la dirección de buzamiento va hacia el sureste, mi dirección de rumbo va de noreste a suroeste, y nos faltaría la magnitud. ¿Cómo sé la magnitud de un plano inclinado? Siempre trazando una horizontal. En este caso, mi plano horizontal es este que está ahí dibujado, y con respecto a ese plano horizontal tenemos un ángulo de 30 grados de inclinación. Entonces,
a este monacho que traemos acá, bidimensional, que lo expresamos en un plano cartesiano, le agregamos la magnitud de 30 grados. Y ahí tenemos los tres datos. Dirección de rumbo, dirección de buzamiento, magnitud de buzamiento. ¿Listo? ¿Qué hay que agregarle a esta diapositiva? Está diciendo que generalmente hay una cosa que se hace en campo, que uno le echa... Muchas veces no es tan fácil determinar esta inclinación, muchas veces no es tan fácil determinar el rumbo. Uno lo mira por acá, y lo busca por varios lados y muchas veces no es claro, uno no le entiende esa tridimensionalidad. Entonces, ¿qué hace uno? Va y le echa un chorro de agua y hacia donde agarre el agua, pues ese va a ser la dirección de buzamiento. ¿Listo? Si yo tengo mi dirección de buzamiento, si en este caso solo tuviera mi dirección de buzamiento porque el chorro de agua salió para allá, entonces yo digo, si ya tengo esto, yo ya sé que el rumbo va a ser perpendicular y entonces ya tengo esto. ¿Listo? O si tengo esto, yo ya sé que el buzamiento puede venir o por aquí o por acá. Entonces, según el dato que nos quede más sencillo interpretar, vamos a poder saber los demás. ¿Listo? ¿Hasta ahí va? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Igual tranquilos que ahora vamos a hacer vamos a seguir mirando más estructuras de esto. Con respecto a esta unidad de geología estructural, espero miramos a ver qué más queda por acá. Bueno, sí, habíamos hablado de los anticlinales, los inclinales, habíamos hablado que eran simétricos o asimétricos. Entonces, según la posición del eje axial y el plano axial, recuerden que el eje axial es lo que vemos en 2 dimensiones y el plano axial es el que vemos en 3 dimensiones. Entonces, en este caso, si es el eje axial y el plano axial están rectos, tenemos un pliegue recto. Si tenemos este tipo de cosas que tienen inclinaciones en 2 direcciones, podríamos decir que tenemos un pliegue en abanico. Si tenemos una inclinación de ese axial y ese plano axial, podemos hablar de plegamientos inclinados. Y por último, si ese eje axial o ese plano axial están en posición horizontal, hablamos de pliegues tumbados. ¿Listo? Tenemos acá otro tipo de clasificaciones según el eje y el plano axial. Y por último, pregunta. ¿Qué tenemos ahí? ¿Un anticlinal o un sinclinal? Un anticlinal, profe, y está tumbado. ¿Por qué un anticlinal? ¿No? Por la forma que mostró ahorita que está tumbado cuando es un pliegue. Si yo estoy acá parado, y miro para allá, pues puedo ver un anticlinal. Pero si yo estoy parado acá y miro hacia allá, puedo ver un sinclinal. ¿Cómo determino si es un anticlinal o un sinclinal? ¿Un anticlinal tumbado o un sinclinal tumbado? Ideas, muchachos. Esto lo hablamos varias veces en los ejercicios de perfiles geológicos. Es un sinclinal. ¿Por qué es un sinclinal? Argumentos de por qué es un anticlinal o por qué es un sinclinal. ¿Cómo podría determinar yo si eso es un anticlinal o un sinclinal? ¿Qué se les ocurre? Ideas para saber cómo puedo saber yo eso. Profe, no sé, por las capas que tenga cada anticlinal o sinclinal, pues como el anticlinal, digamos, lo más viejo está en la parte de abajo. Pues no sé. Exacto, entonces por ahí va el análisis. Y eso, no la cantidad de capas, ni que cuento yo acá, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 20, ¿y qué? No, es con lo segundo que dijiste, tienes toda la razón. ¿Qué quiere decir el compañero? Miren, acá donde está sacando muestras esta gente, todo esto se vinieron a picar esta capa de acá. Entonces ellos sacaron muestras. Y vieron que esto era de edad 10. Después subieron acá y era de edad 9. Acá de edad 8, y acá de edad 7, edad 5, edad 4, edad 3. Si esa sería la secuencia de la sucesión de estas capas, ¿tengo un anticlinal o un sinclinal? Sinclinal. Pero eso entonces solo lo haría uno si define la de las capas. A simple vista no se podría. De repente tienen hartos fósiles y se puede determinar fácilmente.
Solo con la litología, solo con los colores no se puede. ¿Sí? Los colores o las litologías de por sí solas no nos dicen una edad. Tenemos que hallar la edad de esas capas para poder saber si a medida que yo avanzo acá voy a capas más jóvenes o si a medida que voy acá voy a capas más viejas. Entonces, si voy a capas más viejas, ¿tengo un qué? Anticlinal. Anticlinal. Si en el núcleo, que este sería el núcleo, si en el núcleo las capas son más viejas, tengo un anticlinal. Y si en el núcleo las capas son más jóvenes, tengo un sinclinal. ¿Listo? ¿Vale, muchachos? Listos. Sí, profe. Entonces, esto es las diaclasas, esto ya lo vimos, los tipos de esfuerzo, las fallas. Ah, esperen, miren, por favor, es que no estoy en Bogotá, entonces mi internet no está bueno, pero les voy a compartir ahí en el chat este videito, un video cortico de los pliegues, así bien caricaturesco, bien lúdico para que lo puedan entender. ¿Listo? Se los pondría ahora, pero la verdad es que primero tengo tantas cosas que hacer y segundo no tengo buen internet acá. Acá esto ya lo habíamos hablado, tipos de fallas, fallas inversas. Acá tenemos un ejemplo de esa falla inversa. Fallas de rumbo, también lo habíamos visto. ¿Qué tipo de fallas de rumbo? La falla de San Andrés, que en este tipo, ¿qué tipo de falla de rumbo es esta? Dextral porque es hacia la derecha. Exacto, muy bien, muy bien. Muy bien. Hay pocos que me paran bolas, pero muy bien, muchachos. Los que me paran la tienen clara. Entonces, fallas dextrales en California. ¿Listo? Esta es la que siempre sale en las películas de Estados Unidos, que se les va a comer todo Estados Unidos y que nos van a salvar el planeta todos por su falla. ¿Listo? Esa es la famosa falla de San Andrés, que es una falla de rumbo de tipo dextral. Y listo. Listo con esto de la unidad de geología estructural, ¿vale? Ahí está la bibliografía de la unidad. Ahora pasemos a lo difícil. Ah, no, mentiras, arrancamos con lo fácil y después vamos a lo difícil. Entonces ya vimos varias estructuras. ¿Cómo se llama este tipo de estructura? Diaclasas. Diaclasas. Si ustedes piensan en la fractura de la diaclasa como tal, ¿es bidimensional o tridimensional? Tridimensional. Muy bien, Arnulfo. ¿Por qué? Porque yo veo que acá tiene una representación X y Y, pero también tiene una representación en fondo. Entonces, claro, tiene una profundidad. Entonces, en ese caso estoy hablando de una estructura planar. Y cuando hablo de estructuras planares, hablo de estructuras tridimensionales. Si por el contrario yo quisiera solo hacer la representación de esta línea, entonces estaría hablando de estructuras lineales y corresponden a estructuras en dos dimensiones. Entonces recuerden, planares y lineales. ¿Qué se va a hacer la diferencia? La dimensionalidad. Una es de 3 dimensiones y la otra de 2 dimensiones. Perdón que se lo repita así, pero van a ver que tiene su complique ahora más adelante. ¿Qué es esto? Falla. Sí, una falla. ¿Qué tipo de falla? Inversa. Una falla inversa. Volvemos a la misma pregunta. ¿Planar o lineal? Señora, se te perdió. Vamos, muchachos. Lineal. Pues otra vez, si hablamos que es una fractura, esto también tiene una representación en fondo. Sí, la estamos viendo acá en la foto en 2 dimensiones, en el X y en el Y, pero si pensamos, esto tiene una representación en fondo, es decir, que sería planar, porque es tridimensional. Esto ya lo habíamos visto, esto dejémoslo. Entonces, mire, tenemos ejemplos para planares, tenemos planos de estratificación. Cuando hablamos de planos de estratificación hablamos de las capas. Tenemos diaclasas, que ya lo vimos. Tenemos diaclivajes, que esto corresponde al plano de fracturamiento de las rocas metamórficas, al plano preferencial de fracturamiento de las rocas metamórficas.
al bandeamiento, que también va a estar relacionado a las rocas metamórficas y a las fallas. ¿Listo? Estos son algunos ejemplos, no están absolutamente todas las figuras planares, las estructuras planares, solo ejemplos. Como ejemplos de las estructuras lineales tenemos entonces bordes de crestas, es decir, las cuchillas de esos pliegues, la parte más alta de esas cuchillas que sabíamos que tenían enterramiento, entonces tiene una profundidad y un enterramiento, eso sería una estructura lineal. También estructuras sedimentarias, esto lo vamos a dejar de lado, no le vamos a poner atención porque las estructuras sedimentarias requieren un doctorado y un postdoctorado. Cada ambiente geológico tiene una estructura asociada, cada tipo de litología con ese tipo de agente erosivo de transporte va a tener una estructura sedimentaria. Entonces es un tema demasiado complejo para que lo miremos en esta asignatura, pero ya saben que como referencia las estructuras sedimentarias son de tipo lineal. Y las fracturas sobre esas capas, entonces lo mismo que pasaba con estas diaclasas, si yo solo quiero representar la fractura sobre ese plano, pues en ese caso sí sería algo lineal y lo podría representar como una estructura lineal. ¿Listo? ¿Qué es importante acá? Otra vez, la diferencia entre planar y lineal. Esto entonces ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior y entonces vamos a entrar en lo que nos compete con respecto a los mapas geológicos. ¿Sí? Entonces, si miramos este dato que tiene este mapa acá, esto es acá cerquita, eso es cerquita a Bogotá, miren, está Chuachi, es decir que Bogotá debe estar como por acá. Entonces, si miramos este dato que estoy señalando con el mouse, ¿qué puedo interpretar de este dato, muchachos? Con el solo dato que tengo ahí, ¿quién me ayuda? ¿Qué dice ese dato? Que tiene una magnitud de 10, profe, de pendiente 10. Sí, el 10 es lo más obvio, pero antes del 10, ¿qué más puedo determinar de ese dato? Que tiene una Hacia dónde dirección fluyen. suroccidental de suroeste a noreste. ¿Qué estás hablando ahí? ¿Dirección de qué? Del rumbo. De rumbo. Entonces, primero, tiene un rumbo que va en dirección noreste a suroeste. ¿Qué más puedo decir? Que el buzamiento va de... Profe, ¿puede quitar el curso? Ay, perdón, sí, perdón. Que el buzamiento va de sureste, perdón. Listo, que esto está inclinado hacia el sureste. Listo, tengo unas capas que van de aquí para allá, pero están... ¿La escucha entrecortado o quedó muy... Profe, se escucha entrecortado. Ah, perdón. A ver si por acá se escucha mejor. Entonces, tenemos de rumbo, tenemos unas capas que están en dirección de suroeste a noreste y están inclinadas hacia el sureste. ¿Cuánto están inclinadas esas capas hacia el sureste? 10 grados. 10 grados. Eso, entonces 10 grados con respecto a la horizontal. Es decir, que estas capas están casi horizontales. ¿Listo? Ahora vámonos a otra más por acá. ¿Quién me puede decir este del 70? ¿Qué puede interpretar de este dato del 70? El rumbo es de noroeste a sureste. Exacto. Y que el buzamiento va hacia el suroeste. ¿Cuánto está inclinado a eso? 70 grados. 70 grados. Entonces vamos a pensar que tenemos unas capas que van de aquí para allá, pero están inclinadas hacia allá 70 grados. Es decir, que estas están casi verticales, están bien inclinadas. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esto, muchachos? Pues se acuerdan que teníamos nuestras líneas de corte y entonces empezamos a pintar las capas y no sabíamos cuánto inclinar esas capas, inclinarlas 10 grados, 20 grados, 100, 90 grados, 80 grados. No sabíamos qué inclinación darle a esas capas. Pues ahora, cuando hagamos un perfil geológico, ya podemos saber cuánto es la inclinación de esas capas y cómo la podemos representar en esos perfiles geológicos. ¿Listo? ¿Qué hay que tener pilas en ese caso? Pues que los datos estén cerca a la línea de corte, porque ya sabemos que, por ejemplo, en estas escalas, unos 100.000, un centímetro en el mapa corresponde a 1 kilómetro. Y un dato que esté alejado a 1 kilómetro de mi línea de corte, pues no me sirve,
¿Por qué? Porque esto está cambiando todo el tiempo. Miren acá nomás. Miren, tengo rumbos en esta dirección, después tengo rumbo en esta dirección, después tengo este rumbo en esta dirección. En distancias muy cortas cambia muchísimo. Ese es el problema también a la hora de realizar los mapas, porque para una escala 1/100.000 no puedo darle mucha densidad de datos, porque entonces no voy a entender la figura en general. Tengo que tengo que sacar determinada cantidad de datos para darle sentido a mis mapas. ¿Listo? Entonces, esa era otra que cuando iniciamos el capítulo de cartografía era un error común. O muy poquitos datos o muchos datos. Entonces, según la escala del mapa, debemos determinar cuáles datos son apropiados para poder representar adecuadamente lo que queremos representar. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos? Entonces, cuando ustedes vean en un mapa estas cosas, ya tienen idea de qué está hablando cada figurita de esas. ¿Listo? Entonces, el rumbo se va a expresar en el azimut de buzamiento, que es entre 0 y 359 grados, o entre 0 y 360 grados. ¿Listo? Y eso me va a decir la dirección hacia donde tenemos ese rumbo. Ahora, el buzamiento, habíamos dicho que va a estar siempre el ángulo de buzamiento o la inclinación de ese buzamiento, la magnitud de ese buzamiento, va a estar máximo hasta 90 grados y mínimo 0 grados. ¿Listos? Entonces, ahora arranquemos en la parte práctica. Tenemos dos tipos de nomenclaturas para realizar eso de rumbo y buzamiento. Primer tipo de nomenclatura. Tenemos esta que se denomina que se llama la nomenclatura americana. ¿Listo? ¿Y por qué se va a caracterizar esa nomenclatura americana? Pues porque va a tener este orden. Y pilas con eso, por favor, anótenlo. ¿Cuál va a ser el orden? Primero, la norte-sur. Segundo, el azimut. Tercero, la este-oeste. Cuando yo vea esta organización, estoy hablando de rumbo. Ahora, cuando yo vea esta organización, estoy hablando de buzamiento. ¿Listo? Esta de acá abajo no. Espero borro esta para que no se confunda. Entonces, si yo veo esta, norte, azimut, y este oeste, estoy hablando del rumbo, y después veo magnitud y sur o norte, y este oeste, estoy hablando de buzamiento. ¿Listo? Eso con respecto a la nomenclatura americana. Entonces, bien puedo decir, arranquemos a graficar esto y después hacemos la aclaración que les quería decir. Entonces, está diciendo que estamos desde el norte, contamos 20 grados hacia el este. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestro transportador. Vamos y representamos eso que nos está pidiendo el dato. Desde el norte, miramos 20 grados. Venimos acá a nuestro plano cartesiano. Miramos que nuestro transportador nos quede bien. ¿Vale? ¿De dónde saqué ese transportador? Pues fácil, muchachos. Vienen acá a Google, le ponen transportador, para que después no se vayan a quejar. Después vienen acá imágenes y copian alguna de las imágenes de este transportador. La llevan allá y lo trabajan con eso. ¿Qué hago yo generalmente? Pues a esta imagen, vengo acá, le doy clic derecho, formato de imagen, y acá le doy transparencia. Miren, transparencia de la imagen, ahí tiene el 42%, pues si no tuviera transparencia no puedo trabajar con ella. Entonces le doy un poco de transparencia para poder trabajar con esa imagen. ¿Listo? Entonces, volvemos a lo que nos pidieron. Norte, 20 grados, este. Y dijimos que ese es el dato de rumbo. Entonces, insertar, venimos y buscamos acá una lineecita. Venimos acá, 10, 20 grados. ¿Listo? 20 grados. Pasamos por el origen. Y como es línea de rumbo, sabemos que va de un cuadrante al otro cuadrante. Ahí ya tenemos nuestro rumbo. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que el buzamiento, evidentemente, lo podemos tener. ¿En qué direcciones podemos tener este buzamiento, muchachos? El de esta figura. Noroeste y sureste. Exacto.
tengo dos opciones perpendiculares, o hacia allá o hacia acá. En este caso nos están diciendo que es hacia el sureste. ¿Listo? Entonces la perpendicular, así nos digan acá 30, 50, 80, 90, lo que sea, el número que sea acá, esta línea del buzamiento siempre tiene que ser ¿qué? Perpendicular. Perpendicular. Siempre, pilas con eso, porque es que se confunden. ¿Por qué? Porque dicen, es que acá me dijeron 80, entonces yo lo puse acá 80 grados. No, 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 no. Esta línea de representación del buzamiento siempre tiene que ser perpendicular. ¿Listo? Siempre perpendicular, siempre perpendicular. Y después, ahí sí le pongo la magnitud, que en este caso son 30 grados. Y ya me quedó mi representación de este. ¿Listo? Eso con respecto a la nomenclatura americana. Ahora vamos a ir a la nomenclatura de azimut de buzamiento. Me está diciendo que el buzamiento va en dirección 110. ¿Listo? Entonces busquemos la dirección 110. En este caso, sabemos que este cuadrante va 0, 90, 180, es decir que el 110 va a estar en este cuadrante. Vamos y buscamos nuestro 110. Otra vez, transportador. Me quedo un poquito inclinado, no, ahí está. Entonces, transportador al origen, bueno, ahí va. Buscamos el 110, acá sería 90, 100, 110. Entonces, en este caso, otra vez, trazamos nuestra línea 110, que arranque acá y llegue al origen, ¿listo? Y como estoy hablando de azimut de buzamiento, esto me está representando la línea corta, ¿listo? Entonces, con Shift sostenido, para que no se me mueva esa línea, le dejo la línea corta. Y si acá tengo esto, ¿cuál va a ser mi rumbo, muchachos? Sureste. No, el buzamiento es sureste, pero estoy preguntando por el rumbo. ¿Cuál va a ser? Suroeste, noreste. Noreste. Suroeste, noreste. Listo, para que nos quede bien y no lo hagamos hacia el ojo, pues entonces... bueno, no. Ya aprovechando que tengo mi transportador en esta posición, ¿cuántos grados tengo que venirme a este lado? ¿O en qué grado acá tengo que trazar mi línea de rumbo? En los 210. 110. ¿En los 210? No. 110. Acá son 100. Acá, no, espera, mira, acá fueron 110. ¿Cuánto debo tener acá? 190, ¿no? 200. 200. 20. Muchachos, todos se volvieron un 8 haciendo una cuenta. Por ahí escuché. 70. No. En el compás tiene que marcar 110. 110 tiene que marcar el compás. Eso, 110 tiene que marcar el compás, pero realmente esto en el plano cartesiano tendría que ser 200, ¿cierto? Es decir, si acá 110 más 90, 110 más 90, 200. Acá sería en el ángulo 200. Que en este caso, para el transportador, yo es que compás para el transportador tiene que ser en el 110. ¿Listo? Acá va. Listo. A ver que nos quede bien el 110. Y ahí, como sé que es mi línea de rumbo, la extiendo. Y ahí tengo el dato 110.30. ¿Vale? Ahora, si ustedes se fijan, la representación de este dato es la misma representación de este dato. ¿Qué va a diferenciarse? Que en este caso estoy dando toda mi información con respecto al rumbo y el buzamiento, y en este caso estoy hablando solo del azimut de buzamiento. Hay que tener cuidado con respecto a estos dos tipos de nomenclaturas, porque en el taller les van a salir los dos tipos de nomenclaturas y van a tener que saber cómo representar. ¿Listo? Evidentemente, para este tipo de gráficas es como más sencillo ver porque yo digo, sí, en norte 20 grados, sí, listo, ya, eso está más fácil. Que pero entonces generalmente se usa cuando uno está en campo y tiene que tomar 200, 500, 1000, 2000 datos, pues ponerse uno a escribirse todas estas cositas, pues lleva mucho más tiempo que si yo escribo dos números y voy tomando datos. Entonces,
Creo que la nomenclatura más usada es esta, sobre todo por densidad de datos, ¿vale? Pero es necesario conocer los dos tipos de nomenclaturas. ¿Hasta ahí hay preguntas? No, profe. No, señor. No, señor. Vale. Entonces, ahora, ¿cómo se ve eso tridimensionalmente? Esto es la misma torta que estamos viendo allá. Si el norte va para allá, quiere decir que el rumbo va hacia el noreste y en dirección suroeste a noreste o de noreste a suroeste. Se inclina hacia el sureste con un ángulo de 30 grados. ¿Listo? Acá están hablando de cómo se habla, pues cuál sería el término en inglés con respecto a esto, pero eso por ahora no nos interesa en inglés. Nos interesa por ahora entenderlo. Acá lo mismo, tenemos un mapa entonces donde vemos la representación de los diferentes ángulos y entonces vemos cómo se chocan acá estos datos de rumbo y buzamiento para generar los diferentes pliegues que tenemos acá. En este caso tenemos un sinclinal, anticlinal, sinclinal, con las diferentes magnitudes que representan esas inclinaciones para estas capas. ¿Listos? Y también, entonces, están hablando que en plano cartesiano, acá estamos hablando de representaciones de estructuras planares, porque tienen 3 dimensiones, pero acá están hablando de, por ejemplo, la representación de la inmersión de estos pliegues, que están hablando de estas flechas. Entonces, cuando vamos a representar estructuras lineales, usamos flechas. ¿Listo? Más adelante vemos cómo se representa eso, pero usamos flechas. Esto ya lo venimos ejercitando o lo venimos mirando, entonces línea larga, rumbo, línea corta, buzamiento, magnitud de buzamiento, y usamos los azimut para poder determinar la posición geográfica. ¿Vale? Entonces, ahora sí venimos a lo que nos compete. Vamos a hacer la primera representación. Miremos estos dos datos que nos están poniendo ahí. Entonces, primero, este y este, control C, control V, en este acá arriba, en este acá abajo, planos cartesianos. Y ojo, esta es la parte fácil, muchachos. Esto representarlo así, en 2D, es la parte sencilla. Más adelante ya vamos a hacer ejercicios para ingenieros civiles en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, selecciono esto, control C, control V. Lo llevo acá abajo para la de acá abajo. Después lo selecciono todo para poderlos arrastrar todos. Ahí va. Entonces, ¿cómo se llama esta nomenclatura? ¿Cómo dijimos? Azimut de buzamiento. Exacto, entonces azimut de buzamiento. ¿Qué tengo que hacer ahí con ese dato? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con ese dato, muchachos? ¿Qué dijimos con este? Ok. Me traigo mi transportador. Indíquenme ustedes qué debo hacer entonces primero. Poner el transportador con Poner el cero. el rumbo. Poner el transportador con el 0 en el norte. Eso. Ahí está. Pongo mi transportador. Ahí ya está alineado, listo. Y ahora. Ahí. Ahora. Marcar los 30 grados. Marcar los 30 grados. Acá los 30 grados que me dice el transportador, Arnulfo. No, señor, en el primer cuadrante. Entonces 10, 20, 30 grados. Ahí marco mis 30 grados. Entonces acá hagámosle un poquito de zoom para que nos quede bien los 30 grados. Está ahí, 30 grados. ¿Y ahora qué hago con esa línea? Pero es línea corta. Exacto, esa es la línea corta del buzamiento. Muy bien. ¿Quién habló? María Paula. Gracias, María Paula. Listo, entonces esa nos va a representar el buzamiento, que va a ser la línea corta. ¿Cómo hago para saber la otra línea? La perpendicular. La perpendicular a esa, entonces, ¿cuánto va a ser? Aprovechando que el transportador está ahí. De 98.
98 acá. María Paula ahí. Profe, a 30 grados hacia la izquierda. O Donde sea, en dice, 30. donde dice el transportador 30. Sí, señor. ¿Por qué? Porque son los desde el 120 Sí, se le restan 90. exacto, muy bien. Entonces, perpendicularmente sería esa línea. Ya sé que va de lado a lado y ahí tengo mi representación de rombo y cruzamiento de ese dato. ¿Qué le falta a este dato? Magnitud. Agregarle el numerito con la magnitud, decir que aunque esto está inclinado hacia el noreste, tenemos que saber cuánto está inclinado. Entonces hay que ponerle ahí el numerito de 68. ¿Listo? Acá le ponemos 68 grados. ¿Listo con eso? Ahora vamos con este. Otra vez ponemos nuestro transportador. Listo, ahí va. Profe, no le entendieron el 68. No, yo tampoco. Recuerden que, aunque esto está ahí, sabemos que la dirección de inclinación de esto va hacia el noreste, tenemos que decir cuánto está inclinado. Si está inclinado 0 grados, 10 grados, 15 grados o 90 grados. En este caso está inclinado 68 grados. Habíamos ok. dicho que se compone de tres cosas: dirección de rumbo, dirección de buzamiento y magnitud de buzamiento. Debe tener siempre tres cosas. ¿Y de dónde saqué 68? De acá. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto, muchachos? Entonces, pongámoslo bien porque no está bien. Norte, 26 grados este. ¿Qué hago? En el primer cuadrante, marcar los 26 grados. Primer cuadrante, marcar los 26 grados. Entonces, 10, 20, 26. Ah, hice flecha. $10, 20, 26. Ya lo arreglo. Ahora, ese 26, ¿qué va a hacer? El rumbo, profe. Rumbo. Quiere decir que la línea larga, ¿listo? Sí. Si estoy hablando que es mi rumbo, entonces la línea larga. Ahí va, línea larga de 26. Y ahora, A los 90, supongo que a los usamientos. eso. Entonces, pero nos está diciendo que al sureste, es decir, que no puedo usar acá el transportador. Entonces le doy vuelta al transportador. Lo pongo ahí en 90. Listo, ahí en 90. ¿Y cuento cuánto? ¿Dónde debo poner ahí el transportador? ¿Dónde debo poner la línea? Profesor, ¿siempre se inicia con sentido de las manecillas del reloj? No. ¿Qué hice yo? Es que acá el buzamiento no lo puedo poner en este lado porque nos está diciendo que está en el cuadrante sureste. Entonces nos toca, o con respecto a las manecillas del reloj, ¿de qué estás hablando? ¿Del azimut para el rumbo? Exacto, por decir el 26 y el 42 en este caso. Si hablamos azimutalmente, sabemos que este es el primer cuadrante, quiere decir que acá arranca en 0 y acá en 90. ¿Listo? Ok, sí, señor. 0, 90, 180, 270, 360. ¿Vale? Para este caso, sí, he escuchado que algunas veces va en contra de las manecillas del reloj, pero para estos casos, estas nomenclaturas siempre son en dirección de las manecillas del reloj, ¿vale? Acá donde debería trazar la línea. En 48 grados del compás. Del transportador, perdón. 42. No, ninguno. No, 40. 26, profe. A los 90. 26. A los 90, ¿no? Pues, En acá, 48 del transportador, en 48 del transportador. acá, no, tampoco. Porque en 48 el transportador. Profe, serían los 26 del transportador. Sí, 26 más 90 son 116, 90, 100, 110, 116, que serían los mismos 26 que corrí acá. No entendí lo de los 48, ¿por qué 48? ¿Qué cuenta hiciste?
Profe, pues es que ahí dice de sur a este, de sur a este, perdón. No es desde el sur. Medir 42 grados hacia el este. ¿Qué dijimos? Siempre se Sí. representa como. Siempre se representa como. Perpendicular, sí, profe, ya. Siempre perpendicular. Por eso es que sí, les repito la palabra siempre, 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 porque de verdad siempre, pilas con eso, porque ahí es que fallan algunas veces, se confunden, Profe, pero si queda mal disculpe. representado, nada que hacer. Sí, señor. Entonces también se podría, digamos, ahí había dado en el tercer cuadrante, en la otra línea, había dado 116 grados más o menos. Entonces lo puedo poner 116 menos 90 y da precisamente Sí, 26 también te también. va a dar lo mismo, sí, también. Te va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos falta este dato? La magnitud que sería 50. Eso. Entonces, está inclinado hacia el sureste. ¿Cuánto? 50 grados. ¿Vale? Ya les dije, muchachos, esta es la parte fácil. Esto es de colegio, eso Profe, qué pena, ¿me sencillito. puede recordar dónde uno puede ver los 42 grados hacia el sureste? Los O sea, 42 entiendo, grados. Ah, entiendo el no, rumbo. no es 50, son 42. Acá no son 50, son 42. Acá este dato nos está diciendo que esto está inclinado hacia el sureste, 42 grados. Nada más. ¿Listo? Esto no. Ah, sí, es que me confundí. ¿Listos? Listo, profe. Vale. Ahí vamos. A ver cómo lo había hecho acá. Igual tiene que dar lo mismo siempre. ¿Vale? Listo. Acá están los mismos, que eso ya lo vi con los otros grupos. Entonces, ahora sí empezamos lo difícil, muchachos. Ya vimos lo de colegio, lo que se puede hacer fácil con dos lineecitas, nada más. Ahora vamos a ver de cómo se representa algo de estas mismas cosas, estas mismas figuras planares, pero en un plano bidimensional, ¿listo? Entonces tenemos una herramienta que se llama una estereoneta, un estereograma, y entonces las figuras planares, es decir, las tridimensionales, las representamos mediante curvas, y las figuras bidimensionales, es decir, las lineales, las representamos mediante puntos, ¿vale? ¿Cuándo es lineal? Entonces, por ejemplo, vemos que esto se está enterrando en esta dirección y entonces lo que quiere hablar este método es que nos imaginemos por un segundo que es una esfera, en esa esfera la partimos por la mitad, hacemos la proyección de ese punto en profundidad y vamos a poder proyectar posteriormente ese punto sobre esta figura bidimensional, es decir, que este punto nos está hablando de esta proyección. ¿Listo? Eso con respecto a las figuras lineales. Esta la vamos a dejar para después porque estas son las fáciles. Ahora vamos a hablar de las planares. Entonces tengo el mismo plano que veníamos trabajando, que tiene un rumbo en esta dirección, tiene esta inclinación y tiene una magnitud de inclinación, pero hacemos lo mismo. Partimos la esfera por la mitad, vemos ese plano contenido en la mitad de esa esfera, hacemos la proyección de ese plano y vamos a ver que se representa mediante una línea, vamos a tener la representación de ese plano. ¿Listo? Entonces, vamos acá un momento que me quiero llevar esto de acá. Entonces, miren, muchachos, yo estuve buscando, porque esto, lo fácil de esto es hacerlo a mano, con hojas y papel y un papel de esos acetatos. Esa es la fácil y así aprendemos muchos durante muchos años. Pero ahora con esta es la virtualidad que me tocó ponerme a buscar diferentes autores, videos de YouTube, tutoriales, de todo, para que ustedes pudieran entender esto de una manera más sencilla y lo puedan trabajar de una manera más sencilla. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos acá nuestra estereoneta. Eso es lo más importante por ahora. Estereoneta, por ahora borremos estos datos. Y estos datos se los puedo borrar. Sí, estos datos se los puedo borrar.
Pues borremos esos datos. Estoy acá. Borremos estos datos. Y esperen, traigo estos para graficar todos estos. ¿Listo? Entonces, vengamos acá. Arranquemos entonces. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Pilas con esto de la metodología para que no se pierdan de cómo hacerlo el día de su taller y no pierdan tiempo haciendo eso. Primero que hago, trazo un círculo de la misma magnitud del que está ahí. ¿Listo? Entonces acá, con Shift oprimido para que no les quede un círculo todo deforme, entonces hacen uno similar ahí. Me falta un poquito para que me quede. Creo que por ahí sí va. ¿Listo? Ahí va mi círculo. Después, lo mismo, le doy transparencia a esto para poderlo trabajar. Transparencia a ese círculo. Entonces, ya vamos a ver para qué sirve tenerlo así. Primer dato. Arranquemos con ese 03068. ¿Qué habíamos dicho que se hacía con ese 03068? No, primero arranquemos cómo se llaman este tipo de datos. Azimut de usamiento. Azimut de usamiento. Entonces, ¿qué hago con este dato de azimut de usamiento? ¿Sería pues graficarlo con el compás, profe, desde arriba hacia, desde nuestro norte, que es arriba? No, lo mismo que hacía antes, ¿qué hacía? ¿Qué era lo primero que hacía con este dato? Ubicar el rumbo. Ubicar el primer dato, ¿cierto? Porque es azimut de buzamiento, acá no estoy ubicando rumbos, estoy ubicando buzamientos. Sí, sí, Acá sí. en este caso graficaba la línea cortica, entonces eso quiere decir que estoy graficando buzamientos. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cuál dato uso? ¿Este o este? 30. El 30. Listo, 30. entonces voy y busco mis 30, ¿listo? Y entonces esta esfera ya me tiene ahí todos los números. Cada cuadrito pequeño son 2 grados, es decir que acá tengo 10, acá tengo 20, acá tengo 30. ¿Listo? Entonces ya cuando encuentro mis 30, le trazo una línea, le pongo un color, le pongo un grosor para poderlo trabajar. ¿Listo? Ahí tengo mis 30. Cuando tengo un dato de azimut de buzamiento, entonces miren, antes de eso, entonces agarro la linecita que pasé, la agarro con el círculo con Shift oprimido, clic derecho y agrupo esto en una sola imagen. ¿Para qué? Porque cuando me hablan de dato en azimut de buzamiento, yo debo llevar ese dato a la línea horizontal. Pero para llevar esa línea horizontal, primero debemos aclarar que todo dato que caiga en este hemisferio, es decir, cualquier dato entre 0 y 180, lo voy a llevar al eje oriental, y cualquier dato entre 181 y 360 lo voy a llevar al eje occidental. ¿Listo? En este caso, como 30 me cae en este flanco de la circunferencia, entonces lo voy a llevar a mi eje oriental. ¿Listo? Ahí lo dejo, en 90. Una vez llevo mi dato ahí, voy y busco los 68. ¿Cómo los busco? Cuento de afuera hacia adentro. Entonces, un momento. Y me posiciono por acá para poder hacer lo que hace falta por hacer. Démosle 5 de zoom nomás. Ahí va. ¿Listo? Espérenme. Ya. Acá tengo el mouse. Ahora sí. Sí nos rinde. Entonces, ¿nos había dicho cuánto tiene magnitud ese buzamiento? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto decía ya? 68. 68. Listo. Entonces vamos a buscar esos 68. Entonces venimos con esta herramienta de hacer líneas. 10 grados, 20 grados. De afuera hacia adentro. 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 60, 68. ¿Listo? Y me voy por esa línea que tiene trazada ahí la circunferencia o de la estereoneta, perdón. ¿Vale? Me voy por ahí y termino allá.
No terminé, esperen, terminamos esto. Acá lo termino. Ahora sí, ahí. Entonces agrupo esta línea con esta. Ya le había puesto color rojito a esa. Sigamos con el color rojito. Le damos un poquito de grosor para poderla trabajar. Y lo mismo para completar este lado. Entonces, yo le quito. Ahí. Venimos ahí por la misma línea que tiene la estereoneta. ¿Listos? Rojo. Y esto. ¿Vale? Ahora, ¿qué hago? Agrupo esas dos líneas con esto que ya lo había agrupado. Clic derecho, agrupar. Y ahora restituyo. Cuando hablo de restituir es volver a la posición original. ¿Cuál era la posición original? Llevar esto a 30 grados. Ahí. ¿Listo? Entonces, me faltó este pedazo de allá. Pero un momento. La representación de ese dato en la estereoneta. Ahora no agarro. Desagrupemos esto otra vez. No agarra. ¿Listos? Entonces, lo restituimos y lo llevamos a los 30 grados. ¿Listo? Mi representación de esta primera figura, ¿cómo la voy a comprobar? Entonces, imaginémonos por un segundo que esto lo tengo que hacer en el plano cartesiano. ¿Qué quiere decir este primer dato? ¿Hacia dónde está buzando este plano? ¿En qué dirección está buzando este plano, sí? Muchachos? Noreste. Hacia el noreste. Es decir, que la parte convexa de la curva nos está mostrando hacia dónde está inclinado. En este caso, lo convexo de la curva nos está diciendo que buza hacia el noreste. Y los dos polos o los dos flancos de esta línea nos está diciendo la dirección de rumbo. Es decir, que va del noroeste al sureste. ¿Vale? Que si esta línea es más curva, quiere decir que es más horizontal, y si esta línea es menos curva y es más recta, quiere decir que es más vertical. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a medida que nos acercamos a este eje, que este sería los 90 grados como máximo, vamos a tener máximo una línea recta en caso que esas capas estén verticales, y si están muy horizontales van a ser muy curvas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le hacemos una revisión de calidad a estas curvas? Pues viendo que la dirección de buzamiento apunte hacia el flanco que corresponde, hacia el cuadrante que corresponde, y que el rumbo también corresponda a la perpendicularidad de ese buzamiento. ¿Listo? ¿Se entendió esto? Sí, señor. Sí, señor. Hagamos el segundo, el 120 de 16. ¿Qué hago primero? Hacer la línea por los 120. Exacto, entonces voy y busco los 120. ¿Listo? ¿Dónde está 120? Acá tengo 90, 100, 110, 120. Va a ser esta misma línea, 120. A esto asignémosle otro color, en este caso amarillo, y le damos un grosor de línea. 120, ¿qué? 16. ¿Ahora qué hago? Poner esa línea hacia el este. Exacto. Primero lo agrupo para poderlo llevar esa línea y después la llevo a mi eje oriental. Acá está. ¿Listo? Después de que la tengo ahí, ¿qué hago? Cuenta de afuera hacia adentro 16. Exactamente. Cuento de afuera hacia adentro los 16 grados. Entonces,
Tengo acá 10, 12, 14, 16. ¿Listo? Y ahí me voy por esa línea 16, lo voy a hacer más rápido para que terminemos más rápido. Entonces, esa, color amarillo, y le doy un poquito de grosor a la línea. Lo mismo hago lo de este flanco. Me voy por la misma línea 16, más rápido. Tan, tan. Listo. Amarillo. Y entonces ahora los selecciono, los agrupo. ¿Y qué hago? Devolverlo a los... El estado original. Exacto, los restituyo. Entonces 90, 100, 110, 120. Ah, pero ahí quedó mal. ¿O sí se movió? No, sí, sí No, se está profe. moviendo. Sí, sí se está moviendo. Pensé que no se había movido, pero sí se está moviendo. Entonces otra vez, 100, 110, 100. Amarilla no te ve. Que debe ser la amarilla, ¿no? Sí, debe ser la amarilla. Pues sí se está moviendo, ahí va. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que este dato tiene que estar buzando, tiene que estar inclinado hacia el sureste. Es decir, que la convexidad de esta curva, lo convexo de esta curva está diciendo que exactamente esto está inclinado hacia el sureste, que el rumbo viene del noreste hacia el suroeste o del suroeste hacia el noreste, es decir, que ahí el dato está bien, pinta bien. ¿Listo? Ahora entramos a este que va a tener, que antes era fácil de graficar, ahora vamos a ver que tiene una complicación. ¿Cómo se llama este método? ¿O esta nomenclatura? Nomenclatura americana. Listo. Entonces pilas con esta, que este va a tener otra complejidad. ¿Por qué razón? Ahí decía norte 26 grados este, ¿listo? Cuando dice norte 26 grados este, entonces 10, 20, 24, 26. Acá lo ponemos acá, ¿listos? A este asignémosle, no sé, este color. Le damos un poco de grosor a esto. Y ahí va. Ahora, esto con la circunferencia lo agrupamos. Y cuando tenemos la nomenclatura americana, ya no lo llevamos al este-oeste, sino lo llevamos al norte. ¿Listo? Esa es una gran diferencia. Antes, el azimut de buzamiento lo llevamos a la este-oeste, ahora la nomenclatura americana lo llevamos a la norte o a la sur. ¿Listo? Y va a ser lo mismo. Los ángulos que estén contenidos por encima de este hemisferio van a ir a la norte y los ángulos que estén contenidos bajo este hemisferio van a ir a la sur. Entonces, una vez ahí, acá va a tener otra complejidad. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar si contamos de aquí hacia adentro o de aquí hacia adentro. ¿Y qué lo va a determinar? ¿Hacia dónde está usando hacia qué dirección está usando este dato que nos están pidiendo, muchachos? Sureste. Hacia el sureste. Entonces, pónganle cuidado a esto. Entonces, digamos por un segundo que lo vamos a contar, porque quisimos, vamos a contar de aquí para allá. Vamos a contar los 42 grados. 10, 20, 30, 40, 42. ¿Listo? Ahí los 42. Le ponemos el color y lo agrupamos ahora con esto. Perdón. Entonces, Pero no es al otro lado, perdón, solo pregunto. sí, un momento, Arnulfo, esa es la idea, entonces póngale cuidado. Que solo quiero darles el ejemplo. Digamos que por ahí va, ¿listo? Si esto lo restituimos con eso, con ese, y le ponemos a agrupar, pues ¿qué va a pasar?
que cuando llevemos esto a su dirección original, ¿hacia dónde está usando ese plano, muchachos? Ahí son 26. Al noroeste. Al noroeste. Es decir, que está usando en toda la dirección contraria del que nos habían pedido, hacia el sureste. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado a la hora de graficar esos datos, porque puede que acá nos hayan pedido noroeste y en este caso lo tengamos bien, pero en este caso nos están pidiendo sureste. Quiere decir que no debemos contar de izquierda a derecha, sino que debemos contar en este caso de derecha a izquierda. Entonces, hagamos lo mismo. Trazamos ese dato de los 42 de este lado. 10, 20, 30, 40, 42. Listo, ahí está. Entonces ahora tracemos la línea de esos 42. Entonces venimos por acá. Listo. Ahí va. Y falta el de este lado. Listo, y ahora otra vez agrupamos este con este y con la circunferencia lo agrupamos y lo llevamos. Entonces este era 26 grados, es decir que queda acá. Y entonces en este caso estamos viendo que lo convexo de la línea está diciendo que apunta hacia el sureste, lo cual es cierto. El rumbo va norte 26 grados, también está ahí en norte 26 grados. Y el inverso de ese norte 26 grados sería 206 grados, que sería suroeste a noreste. ¿Listo? Y ahí sabemos que el dato está bien. Entonces, ¿quedó claro esto, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, yo veré. ¿Qué les va a salir en el taller? Esto. Les van a salir unas de estas, le van a salir dos otras de estas, y ustedes ¿qué tienen que hacer? Representarlo. Primero, ¿cómo lo representan? Lo representan en el plano cartesiano, así como estaba acá, y después, ¿cómo lo representan? En la estereoneta. Cada dato de esto lo deben hacer doble representación, aquí y allá en el plano cartesiano. ¿Listos? Ese es el taller. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Vuelven y miran el video, hacen ustedes mismos las líneas o los puntos y se dan cuenta cómo se hace, ¿vale? Ahora vamos a hacer las lineales. Ya hablamos de las planares, ahora hablemos de las lineales. ¿Listo? Habíamos dicho que las lineales se representan en la estereoneta mediante puntos, ¿vale? Entonces vamos a buscar esos puntos. ¿Cómo se hacen esos puntos? Vamos, buscamos. En este caso tenemos 0, 30 grados, 68. Entonces vamos. Ojo que yo les voy a poner ahí en el taller, porque esto va a tener la misma nomenclatura que la planar. Entonces se pueden equivocar si es planar o es lineal. Yo les digo ahí cuáles son planares y cuáles son lineales. ¿Listo? No se preocupen por eso. En este caso queremos representar estas lineales. Entonces son 10, 20, 30. Buscamos ese 30. Llevamos ese 30 a la horizontal. ¿Listo? Llevamos ese 30 a la horizontal. Acá está el 30. Una vez esté esa 30 en la horizontal, bueno, ahí, una vez esté ese 30 en la horizontal, voy y cuento los 68, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 68, y trazo un punto, nada más. Las lineales se representan mediante puntos. Restituyo, es decir, llevo esto otra vez a mis 30, y ahí me va a quedar la proyección de esa figura lineal mediante un punto. Lo mismo la 120. Miren la 120. Voy y busco acá 80, 90, 100, 110, 120. Esa línea verde la llevo a la horizontal. Cuento mis 16.
le asigno ese punto, lo restituyo y ese va a ser la proyección de ese dato. ¿Listo? El 183, lo mismo. Ya pasó este hemisferio, entonces lo debo llevar a este horizontal por este lado. Ese 183 lo llevo por este lado, cuento los 54, 10, 20, 30, 40, 50, 54, y asigno el punto, lo restituyo, y ahí ya queda el dato. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta, ¿por qué lo dirigió hacia el oeste? Porque se pasó este hemisferio. ¿Te acuerdas que todos los puntos que estén entre 0 y 180 lo voy a llevar al este? Pero este 183, ya se pasó ese 180 y quedó a este lado. Entonces, todos los que estén contenidos a este lado, lo voy a llevar al oeste. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, señor. Listo, vale. Profe, yo no, qué pena. Perdón, qué pena, no lo entendí. Ahí también está enredado. El primer dato va a estar contenido entre 0 y 180. Si está entre 0 y 180, lo voy a llevar al oeste. Ahí como el verde. Pero en este caso, el dato está a 183, quiere decir que se pasó de 180, es decir, está contenido en este hemisferio. Si está contenido en ese hemisferio, lo tengo que llevar al eje occidental, es decir, mirando el punto amarillo. Estoy mirando el punto, trabajando con el punto amarillo, ¿listo? Entonces ese listo. punto amarillo lo debo llevar ahí al occidental, ahí. ¿Listo? Una vez cuento ahí los 183, una vez cuento estos 54, 10, 20, 30, 40, 54, lo restituyo y ahí me va a quedar la proyección de ese punto. ¿Vale? ¿Sí? Listo, profe, sí, clarísimo, gracias. Nos falta una última cosa, muchachos. Ya vimos cómo se grafica en la estereoneta esas figuras lineales. Control Z, Control C, Control V. Pero nos falta mirar cómo se grafica en el plano cartesiano. ¿Cómo dije que se graficaban las estructuras lineales en el plano cartesiano? ¿Mediante qué? ¿Nadie paró bolas? Mediante puntos. ¿Mediante qué? Perdón, ¿qué dijiste? ¿Puntos? No, puntos en la estereoneta, pero en el plano cartesiano, ¿cómo grafico estas cosas lineales? Nadie. Lo mismo que hicimos al principio, ¿no, profe? No, no hemos graficado todavía cosas lineales. Lo que estamos graficando eran estructuras planares en el plano cartesiano, planares. Ahora necesitamos graficar estructuras lineales en el plano cartesiano. ¿Cómo dije que se graficaban? No paran bolas, muchachos. Mediante flechas. Entonces acá nos dice 30 grados. Entonces desde mi origen trazo una línea a los 30 grados. ¿Listo? Y a eso le agrego la magnitud de eso. 68. Tengo 30 con 68. Segundo dato, 120. 120, entonces acá en este cuadrante, bajo esta vaina por acá, bajo este transportador acá, voy a buscar 120, subo una, ahí va, 120, desde el origen 120 acá, ¿listo? ¿Cuánto tiene de magnitud de ese 120? 16 grados. Entonces, 16 grados. Tercer dato, 183,54. Es una flecha desde el origen a 183. Es ahí. ¿Listo? Y la magnitud van a ser 54. ¿Listo? Y listo, muchachos. Ya vimos cómo se grafican todos. Por último, un resumen.
Entonces, las planares van a ser tridimensionales y las lineales van a ser bidimensionales. En el plano cartesiano, ¿cómo se grafican las planares? Mediante la línea corta, la línea larga y la magnitud. Son tres cosas: línea corta, línea larga y la magnitud. ¿Cómo se grafican las lineales en planos cartesianos? Mediante la flecha y la magnitud, que fue lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo se grafican los planares en la estereoneta? Mediante líneas. ¿Y cómo se grafican las lineales en la estereoneta? Mediante puntos. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, profe, un momento para copiar. Bueno, yo veré. ¿Están listos para el parcial entonces? ¿Qué? Para el taller. ¿Vale? Profe, ¿me deja ver un momentico para copiar? Sí, ya. Ahí va. ¿Listo? Eso es una tablita ahí para que lo tengan claro. Profe, ¿nos puede compartir la presentación, por favor? Es que esta misma presentación todavía no la tengo subida. Ya está compartida, pero no con el desarrollo de estos ejercicios. Mañana se las comparto, ¿sí? Profe, qué pena, y el compañero que va a grabar, pues que graba la clase, ¿a dónde la podemos ver?